Special Counsel Jack Smith is speaking publicly for the very first time about his investigations into Donald Trump, defending his team and his prosecutors and saying it's ludicrous to say the investigations of the president were politically motivated. Intentaron ocultarlo, pero no lo consiguieron. Y ahora que la verdad ha salido a la luz, ya no hay vuelta atrás. Lo que comenzó como un simple rumor entre bastidores en Washington se ha convertido en una bomba institucional. Un juez federal tomó una decisión que nadie esperaba: revelar documentos que estaban sellados, lejos de la vista del público, protegidos por años de connivencia. Pero bastó con que este material saliera a la luz para que el Congreso, como un barril de pólvora, explotara. Los parlamentarios corrieron hacia los micrófonos y no para discutir el impeachment, las audiencias o las nuevas comisiones. Pidieron algo directo, algo que rara vez se oye con tanta claridad en los pasillos del poder: la prisión. La prisión de un presidente de los Estados Unidos. El encarcelamiento de alguien que aún ocupa la Casa Blanca en un segundo mandato marcado por escándalos y tensión institucional. Y lo más aterrador es que esta reacción no solo provino de adversarios políticos. Cuando incluso los aliados más tradicionales comienzan a retroceder, a desviar la mirada, a admitir que algo anda mal, es porque el terreno político está temblando. La unificación de voces opuestas en torno a un mismo grito muestra que hay algo en los documentos revelados que trasciende cualquier línea partidista. Se trata de información grave, de impacto inmediato, que ha encendido las alarmas en todas las esferas del poder. Lo que se está revelando no es solo otra crisis más, es una profunda grieta en la estructura del gobierno. Y se ha abierto precisamente en el corazón de la presidencia de Donald Trump. Lo más impactante es que todo esto estaba guardado, enterrado, fuera del alcance de la prensa, del pueblo e incluso de parte del Congreso. Eran documentos que hasta entonces solo una minoría selecta podía ver. Documentos clasificados, archivos de seguridad nacional, decisiones judiciales que permanecieron en silencio durante meses. Pero ahora, ese silencio se ha roto. Y el ruido de esa ruptura resuena en los pasillos del Capitolio como nunca antes. El fiscal especial Jack Smith subió al estrado y con voz firme y cargada de seriedad reveló que Donald J. Trump ha sido formalmente acusado de delitos graves contra la seguridad nacional. Los cargos incluyen retención ilegal de información clasificada, obstrucción de la justicia y falsificación de documentos durante una investigación federal. No estamos hablando de detalles administrativos, confusiones técnicas o errores de protocolo. Estamos hablando de acciones intencionadas, de decisiones tomadas por alguien que sabía lo que estaba haciendo, que tenía acceso directo a los mecanismos más sensibles del Estado y aún así optó por ocultar, engañar y resistirse a la transparencia. Desde mayo de 2021, los archivos nacionales intentaban recuperar documentos confidenciales en poder de Trump, pero fueron ignorados. Con cada nueva solicitud se levantaba una nueva barrera. A cada pregunta, una respuesta evasiva. Y detrás de todo ello, una clara estrategia de ocultación, silenciamiento y manipulación. La situación llegó a un punto en el que el propio Departamento de Justicia se dio cuenta de que ya no era posible mantener todo oculto. La presión por la transparencia crecía cada día, y las señales de que algo mucho más grande se escondía detrás de esos papeles comenzaron a volverse insoportables. Fue entonces cuando, en enero de 2025, se produjo un giro inesperado. Un juez federal decidió, por su cuenta, romper el sello de la omisión. Liberó los documentos, arrojó luz sobre lo que hasta entonces se ocultaba en las sombras, y en menos de 24 horas, el caos se instaló en Washington. Los congresistas, que hasta entonces se habían mantenido al margen del caso,
se vieron invadidos por una urgencia sin precedentes. Ya no había lugar para discursos vagos. La lectura del contenido fue suficiente para provocar reacciones airadas, declaraciones duras y, sobre todo, peticiones explícitas de detención. El congresista Jamie Raskin, figura central de la oposición, dejó claro que ya no aceptaría la lentitud del sistema. Para él, la gravedad del material exigía una acción inmediata, no interminables discusiones sobre tecnicismos legales. Ya no bastaba con esperar a que los abogados se pelearan durante años en los tribunales mientras la población se olvidaba del escándalo. Raskin, con su autoridad dentro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo alto y claro: si el contenido de esos archivos es realmente lo que parece ser, el Departamento de Justicia tiene la obligación de actuar. Y lo más sorprendente es que Raskin no estaba solo. Al otro lado del espectro político, la senadora republicana Lisa Murkowski hizo algo casi inimaginable en los tiempos actuales. Antepuso la verdad al partido. Declaró públicamente que los documentos no podían seguir utilizándose como escudo para la corrupción y que el pueblo estadounidense tenía derecho a saber lo que se estaba ocultando, sin importar a quién afectara esa revelación. Cuando un miembro del propio partido del presidente desafía la lógica de la lealtad ciega, es porque ha visto algo que ya no se puede ignorar, y eso lo cambia todo. Esa es la diferencia entre un escándalo político común y un terremoto institucional. Lo que está sucediendo ahora es inédito. Un presidente, aún en el poder, está siendo acusado formalmente de delitos muy graves, con pruebas documentales, con evidencias analizadas y aprobadas por un equipo de fiscales, agentes y jueces federales. La situación ha ido más allá del debate político. Se ha convertido en una cuestión de Estado. Y la peor pesadilla de cualquier líder es cuando el propio sistema que dirige comienza a cuestionar su legitimidad. Es cuando los engranajes de la justicia, que deberían protegerlo, comienzan a girar en la dirección contraria. El caso involucra los famosos documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago. Eso ya lo sabía todo el mundo, pero lo que nadie sabía, y lo que se ha revelado ahora, es el contenido real de esos documentos, los motivos por los que se mantuvieron en secreto y, sobre todo, lo que Trump o personas cercanas a él hicieron con esa información. La cuestión no es solo dónde estaban los documentos, sino por qué estaban allí, quién tuvo acceso a ellos, qué se hizo con ellos y qué se intentó ocultar después de que todo saliera a la luz. Las preguntas que antes se silenciaban ahora han cobrado voz, y las respuestas que han comenzado a surgir muestran una compleja red de decisiones, intereses y posibles violaciones que pueden alcanzar a varios nombres dentro y fuera de la Casa Blanca. La revelación no se refiere solo a los documentos. Se refiere a la posibilidad de que toda una maquinaria de poder esté trabajando para ocultar, manipular y protegerse. Y cuando esa maquinaria comienza a desmoronarse, nadie sabe quién será el próximo en caer. Los congresistas comenzaron a hablar en cadena nacional de delitos federales, de la responsabilidad penal del presidente. La palabra prisión comenzó a circular con naturalidad. Y eso, en el contexto político actual de Estados Unidos, no es algo que se diga a la ligera. Es una señal de que la situación ha sobrepasado todos los límites. De que, de hecho, nos encontramos ante algo que puede marcar la historia. Pero antes de continuar con esta inmersión en la crisis que puede cambiar el rumbo de la presidencia estadounidense, déjame pedirte algo rápidamente. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres entender lo que realmente está pasando. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver más allá de lo que muestran los grandes medios de comunicación, considera suscribirte al canal ahora mismo. Esto fortalece nuestro trabajo
y garantiza que no te pierdas las próximas actualizaciones sobre este escándalo y tantos otros que intentan enterrar en silencio. Aquí tienes voz. Aquí la verdad no se filtra. Gracias por estar con nosotros. Desde el momento en que se hicieron públicos los archivos sellados, algo cambió en el ambiente político de Estados Unidos. No era solo otro escándalo, no era solo otra noticia, no era solo otro ataque de la oposición para intentar desestabilizar a un presidente en ejercicio. Era el propio sistema institucional de Estados Unidos mirando hacia adentro y admitiendo que había algo podrido que se estaba ocultando. El impacto de esta revelación fue inmediato. Los sectores más atentos de los medios de comunicación comenzaron a abandonar las agendas superficiales para sumergirse en el contenido de las acusaciones. Y cuanto más se leía, cuanto más se analizaba lo que estaba escrito en esas páginas, más claro quedaba que eso no podía barrerse bajo la alfombra. Era mucho más que un error administrativo. Era más grave que un simple fallo en el protocolo de almacenamiento de documentos confidenciales. Lo que estaba ante los ojos de todos era un patrón de comportamiento que sugería intención, conciencia y posiblemente complicidad. La investigación reveló que los documentos clasificados no solo estaban olvidados en un armario cualquiera, se mantuvieron deliberadamente en poder del presidente incluso después de repetidas solicitudes formales para que fueran devueltos. Y no solo eso, hay indicios de que se intentó ocultar esos documentos incluso a los agentes federales, lo que constituye una obstrucción a la justicia. Pero quizás el punto más delicado de todo el caso sea lo que realmente contienen los documentos. Porque lo que antes era solo un debate sobre la posesión indebida, ahora involucra la seguridad nacional. Información sensible, estrategias de defensa, datos que podrían comprometer directamente la integridad de los Estados Unidos, estaban bajo el control de alguien que ya no tenía autorización para conservarlos. Las implicaciones de esto van más allá del ámbito legal, entran directamente en el ámbito moral, ético e institucional. Y es por eso que congresistas como Jamie Raskin y Lisa Murkowski, incluso con posiciones tan distintas en el espectro político, se vieron obligados a actuar. Entendieron que el silencio en este caso sería complicidad, que no reaccionar sería estar de acuerdo. Y el pueblo estadounidense, cansado de ver cómo se silenciaban los escándalos, comenzó a exigir respuestas. La presión popular se convirtió en parte del proceso. En las redes sociales, en las manifestaciones espontáneas frente al Capitolio, en las entrevistas en directo, los ciudadanos de a pie comenzaron a preguntar con toda razón: ¿por qué nos lo ocultaron? ¿Por qué solo ahora, después de tanto tiempo, han decidido abrir estos archivos? ¿Y qué más se está ocultando? Estas preguntas resonaron con tanta fuerza que incluso los medios de comunicación tradicionales, a menudo criticados por suavizar los conflictos de poder, se vieron obligados a dar espacio a las voces disidentes. Los programas de noticias comenzaron a cubrir el caso en profundidad. Se empezó a entrevistar a expertos jurídicos a diario. La opinión pública comenzó a formarse en torno a una percepción. Si este contenido se hubiera divulgado antes, tal vez muchas cosas ya habrían cambiado. La narrativa construida en torno a la figura de Trump comenzó a resquebrajarse. El mito del hombre por encima de la ley, del líder blindado por su base, comenzó a ser corroído por hechos, documentos y testimonios. Y cuando los hechos hablan más alto que los discursos, incluso los más fanáticos se ven obligados a cuestionar. El punto de inflexión se produjo cuando se percibió que los documentos sellados no eran solo informes internos, contenían pruebas de articulaciones, conversaciones y estrategias que ponían en peligro la legitimidad de instituciones enteras y, más aún,
Esos archivos coincidían temporalmente con acontecimientos como el ataque al Capitolio el 6 de enero, con movimientos dentro del Partido Republicano e incluso con decisiones económicas que, ahora, bajo una nueva luz, parecen haber servido para encubrir intenciones mucho menos nobles. Es aquí donde la historia adquiere otra dimensión, porque ya no estamos hablando solo de lo que Trump hizo o dejó de hacer. Estamos hablando de quién más sabía, quién más participó, quién más se benefició. Nos encontramos ante un tablero en el que cada pieza se ha movido con un objetivo muy bien calculado. Y ahora, con los documentos en sus manos, el Congreso tiene que tomar una difícil decisión: actuar con valentía y afrontar las consecuencias políticas de sacar a la luz la verdad, o acobardarse una vez más, permitiendo que la impunidad siga siendo la norma en las más altas esferas del poder. Esto definirá el futuro. Define si Estados Unidos todavía puede considerarse una república basada en leyes, o si ya se ha convertido en rehén de un poder paralelo que actúa por encima de cualquier supervisión. El tiempo de la neutralidad ha terminado, y los nombres de aquellos que crucen los brazos ante esta avalancha de pruebas quedarán registrados en la historia como cómplices por omisión. La verdad tiene peso, y ahora que ha sido revelada, nadie puede fingir que no la ha visto. El rastro dejado por los archivos desclasificados conecta puntos que, hasta entonces, parecían distantes. El Departamento de Justicia entendió que la situación ya había superado el punto de control institucional. La entrega del informe de Jack Smith al Congreso fue el reconocimiento de que los hechos ya no podían archivarse. El sistema, incluso con todos sus mecanismos de contención, se vio obligado a ceder ante la transparencia. Y cuando el sistema se ve obligado a exponer lo que oculta, es porque ya no puede sostener la mentira. En este preciso momento se están celebrando reuniones a puerta cerrada en Washington. Los asesores jurídicos están tratando de encontrar soluciones. Figuras clave de la Casa Blanca intentan construir una narrativa de contención de daños, pero la filtración ya se ha producido. La caja se ha abierto, y su contenido está generando repercusiones que van mucho más allá de la esfera política. Los inversores están en alerta. Los líderes internacionales siguen la situación con preocupación. Los aliados históricos comienzan a reevaluar sus estrategias. El gobierno de Trump, en su segundo mandato, ve cómo su estabilidad se ve erosionada desde dentro. El escándalo ya no es solo una amenaza. Es una realidad que ya afecta a las decisiones, que ya altera los planes, que ya paraliza las propuestas. El cerco se está cerrando, y quienes creían que bastaba con ignorarlo hasta que pasara la tormenta, empiezan a darse cuenta de que esta tormenta no va a desaparecer por sí sola. Exige respuestas, y las exige ahora. Lo más alarmante para la base del presidente no es solo el contenido de los documentos, sino la forma en que se ha llevado todo hasta ahora. La decisión de ocultar, de negar, de atacar a quienes intentaban investigar. El intento de convertirlo todo en una teoría de la conspiración, de desviar la atención con discursos vacíos, de ridiculizar las acusaciones con bromas en los mítines. Ahora, esa estrategia se está desmoronando, porque la verdad ha sido entregada con sello oficial. No es especulación, no es una invención de la prensa. Es un informe técnico, firmado por autoridades federales, validado por jueces, compartido con el Congreso. Y lo que se vio allí no deja lugar a interpretaciones fantasiosas. La gravedad es objetiva, el daño es real y el riesgo es inminente. Por eso, incluso los parlamentarios conservadores, que siempre han sido el escudo del presidente, han comenzado a retroceder. La lógica de la supervivencia política está hablando más alto. Nadie quiere hundirse junto con un barco que comienza a hacer agua por todas partes.
La reacción en el Capitolio es de urgencia, de inestabilidad, de desesperación velada, porque todos saben que, a partir del momento en que se comprueben los delitos y se asocien los nombres a las acciones ilegales, ya no habrá forma de proteger a nadie. Y cuando el sistema comienza a purgar a los culpables, no distingue entre aliados o enemigos, simplemente sigue el curso natural de la justicia. Por eso, este momento es más que una crisis, es una encrucijada. Es cuando cada político debe decidir si se pone del lado de la verdad o de la conveniencia. Y cada ciudadano debe elegir si sigue mirando con los brazos cruzados o si toma posición. Y por eso su participación aquí es tan importante. Por eso necesito que comente aquí abajo ahora mismo. Sé que sienten que nadie les escucha, que todo parece demasiado sucio, demasiado corrupto, demasiado inalcanzable, pero su voz cuenta. Escriban aquí en los comentarios. Yo también me siento así, pero no me callaré, porque esto puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Porque cuando miles de personas hablan al unísono, nadie puede fingir que no ha oído nada. Lo que está en juego ahora no es solo el destino de un presidente, sino la confianza de toda una nación en su propio sistema democrático. Y esa confianza ya llevaba años siendo erosionada por escándalos silenciados, impunidades evidentes y la constante sensación de que los poderosos siempre están por encima de la ley. Pero lo que diferencia este momento de todos los demás es que ahora, por primera vez en mucho tiempo, los hechos han quedado claramente al descubierto. Ya no hay excusas, ya no hay lagunas. La información ha sido divulgada por un juez federal, analizada por congresistas de ambos partidos, reconocida por los fiscales y confirmada por documentos oficiales. La negación, que durante tanto tiempo fue el arma favorita de quienes intentaban proteger a Trump, ha perdido su fuerza ante las pruebas. Ahora, la única estrategia posible para los aliados del presidente es intentar desacreditar el propio sistema, atacar la integridad de las instituciones que han sacado a la luz los hechos. Pero incluso esta estrategia está empezando a desmoronarse, ya que la reacción popular ha sido inmediata. Personas que antes permanecían en silencio, ahora hablan. Personas que antes evitaban la política, ahora quieren entender cada detalle. Hay un sentimiento de despertar colectivo, como si, finalmente, parte del pueblo estuviera viendo la profundidad de la manipulación a la que ha sido sometido durante años. Y lo que alimenta esta percepción es la claridad con la que los documentos revelan una secuencia de acciones conscientes, planificadas y en muchos casos posiblemente delictivas. Hay registros de reuniones, correos electrónicos, órdenes directas, movimientos que no dejan margen para interpretaciones inocentes. No fue un error, no fue una confusión. Fue una cadena de decisiones tomadas por personas que sabían lo que estaban haciendo y que confiaban en que nunca serían responsabilizadas. La lectura de los documentos muestra que la información confidencial estaba organizada, separada y no simplemente apilada en cajas olvidadas. Esto indica que había control, intención y tal vez incluso un uso estratégico de ese contenido. Y esto lleva a preguntas aún más serias. ¿Para qué se guardaban esos documentos? ¿Qué tipo de ventaja podían ofrecer a quienes los poseían? ¿Había planes de utilizarlos para negociar? ¿Se compartían con terceros? Estas preguntas están ahora en la agenda, y por muy delicadas que sean, ya no pueden ignorarse. El Congreso, ante la presión social y la gravedad de los hechos, ya no tiene margen para la inacción. Incluso los parlamentarios más reacios se ven obligados a tomar posición. Todos saben que el silencio ahora costará más que tomar una postura, porque hay una verdad cruda e ineludible. Cuanto más tiempo pasa sin una respuesta firme,
más concluye la población que el sistema está fallido, y si esa percepción se arraiga, será devastadora para todas las instituciones, para todos los partidos, para cualquier autoridad pública. Por eso la reacción debe estar a la altura de la denuncia. Ya no hay espacio para vagas promesas de investigación. Lo que la gente quiere ver ahora son consecuencias. Quiere ver detenciones, juicios, responsabilizaciones. Quiere ver que la ley se aplica a todos, incluso a quien ocupó el cargo más poderoso del país. Y ahí es precisamente donde está el verdadero punto de ruptura. Porque si Trump es realmente responsabilizado con la fuerza que el caso exige, se sentará un precedente sin precedentes. Se demostrará que, sí, es posible romper con la lógica de la impunidad en las más altas esferas. Y esa señal será muy fuerte, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Al fin y al cabo, lo que ocurre en la mayor democracia del planeta repercute en todas las demás. El impacto será geopolítico, institucional y cultural. Pero si, por otro lado, el sistema falla una vez más, si todo se archiva, se silencia o se arrastra hasta perder su impacto, entonces el daño será irreparable, porque el pueblo ya no perdona mentiras tan bien maquilladas. El ciclo de confianza ya se ha roto muchas veces, y ahora lo que queda es la última oportunidad de reconstrucción. La opinión pública lo sabe, y por eso la vigilancia es mayor que nunca. Cada paso, cada declaración, todo se analiza con lupa, y esa presión no va a disminuir. Al contrario, tiende a crecer a medida que se revelan más detalles, y se revelarán porque una vez que se ha roto el sello, ya no hay forma de contener la avalancha. Aparecerán más nombres, se establecerán más conexiones, surgirán más vínculos entre escándalos antiguos y actuales. Nos enfrentamos a un efecto dominó. Se ha tirado de un hilo, y ahora se revela una red que envuelve no solo a un hombre, sino a una estructura de poder que se había mantenido intocable durante décadas. Por eso debes seguir este canal, porque aquí no vamos a dejar de investigar, no vamos a callarnos y no vamos a suavizar nada. Nuestra misión es arrojar luz sobre lo que han intentado ocultar durante mucho tiempo. Por eso, si aún no se ha suscrito, hágalo ahora. Active la campana. Comparta este vídeo, porque cuanta más gente sepa lo que está pasando, más difícil les resultará fingir que no pasa nada. Y si conoce a alguien que todavía cree que todo esto es una invención o una exageración, envíele este vídeo. Demuéstrale que las pruebas son reales, que los documentos son oficiales, que las reacciones no son teatrales, sino institucionales. Demuéstrale que incluso los aliados de Trump se están alejando. Demuéstrale que incluso la justicia, tan lenta y cautelosa, ha reconocido que el pueblo tenía derecho a saber. Demuéstrale que ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión de supervivencia de la democracia. A partir de ahora, todo cambia. Los próximos días serán decisivos. Las próximas declaraciones, los próximos testimonios, los próximos movimientos del Congreso mostrarán si aún hay esperanza de justicia. Y nosotros estaremos aquí, en cada paso, analizando, explicando y manteniéndote al día. Porque tienes derecho a saber, porque mereces saber, porque nadie más va a contar esta historia por completo, porque los medios tradicionales, a menudo rehenes de intereses, no van a profundizar como lo hacemos aquí. Y por eso, tu voz es tan importante. Deja tu comentario aquí abajo. Di lo que piensas de todo esto. ¿Crees que Trump debería ser arrestado? ¿Crees que el Congreso va a actuar? ¿O crees que una vez más van a barrer la suciedad bajo la alfombra? Escribe aquí, tu opinión importa, y fortalece esta comunidad que crece cada día, formada por personas que, como tú, ya no aceptan que les engañen. Personas que han comprendido que el poder solo existe
porque el pueblo lo sostiene, y que cuando el pueblo se informa, todo cambia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. La verdad, aunque duela, es siempre el primer paso hacia la libertad. Y juntos seguiremos buscando esa verdad. Hasta el próximo video. 6 weeks ago,